Señor, te adoramos y te bendecimos. A ti, Señor, damos toda gloria y toda honra. En esta mañana agradecemos, Señor, el privilegio que nos concede de poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a proclamar y a ver a Cristo a través de tu palabra, Señor, y a entender y a sentir el impacto poderoso de la palabra de Cristo, ministrar en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a reaccionar, Señor, a tu palabra. Guíanos como tú lo has hecho y como siempre lo haces, y ayúdanos a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Salvador a través de la exposición bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 40. Vamos a leer hasta el 53. Vamos a leer todo este texto. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 40. Y dice el texto así: entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y eso le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esa multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y ve que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. El impacto del poder de las palabras de Jesús dividió a la gente en dos partes: en creyentes e incrédulos, y aún eso sigue sucediendo hoy. Quiero que nosotros podamos ver esto en dos encabezados sencillos. Número uno, la gente estaba dividida en torno a Jesús, y número dos, el impacto de las palabras de Jesús. Quiero que de inmediato podamos ver algunos detalles de nuestro encabezado, que podamos entrar a nuestro encabezado y ver algunos detalles de los versículos, los 3 versículos que anteceden los versículos que hemos leído. La gente estaba dividida en torno a Jesús, y el versículo 40 nos dice que cuando la multitud oyeron estas palabras, la multitud entonces empezó a decir: verdaderamente que este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían y refutaban a esto y le decían: pero ¿cómo va a ser este el Cristo si este es de Galilea? Y el Cristo no ha de venir de Galilea, este no puede ser el Cristo. Cuando la multitud escucharon la palabra de Jesús, dice, y ese escucharon la palabra de Jesús es refiriéndose a los versículos 37 al 39. Y esto trajo como consecuencia que ellos creyeran que Jesucristo era el profeta. Y este profeta al que ellos estaban pensando que era Jesús era el profeta precursor del Mesías que habla en el Antiguo Testamento. Aunque nosotros sabemos que el precursor del Mesías, lo sabemos hoy que es Juan el Bautista, porque nosotros tenemos toda una panorámica de los acontecimientos y sabemos que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el cumplimiento de todas las Escrituras, el Dios encarnado para salvar en Él mismo aquello a quien Él había ya determinado salvar en la eternidad pasada. Escucha el texto al que está haciendo referencia esta multitud, del cual
después de ellos escuchar a Jesús decir esto, entonces ellos sacan algunas conclusiones. Versículo 37 hasta el versículo 39 dice: pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Este es el texto que causa este revuelo entre la gente que estaba escuchando a Jesús. Y quiero enfatizar que este texto no está diciendo, este texto que acabé de leer, no está diciendo que el Espíritu Santo no estaba presente. Eso no es lo que está diciendo el texto. Que el Espíritu Santo no estaba porque Jesús estaba. El texto no está diciendo eso. Y tampoco el texto está diciendo que el Espíritu Santo no estaba presente en la obra redentora. El texto no está diciendo eso. Lo que sí está diciendo el texto es que el don del Espíritu Santo vendría al creyente por medio de él, recibiendo un poder único para el ministerio. Y solo ese poder que ha de recibir el creyente para ministrar a la iglesia y para poder ejercer y poder en función los dones en la iglesia, ese poder iba a ser recibido únicamente cuando ellos recibieran la totalidad del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es quien da energía, el Espíritu Santo es quien da fuerza al creyente, el Espíritu Santo es quien inyecta poder a los dones para que estos dones sean usados para la edificación de la iglesia. Jesús está diciendo aquí que nadie en ningún tiempo, en ninguna era de la historia de la redención podría salvarse sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo daría poder para servir. El Espíritu Santo daría poder para testificar, daría poder para guiar a la comprensión de las Escrituras, daría poder y guianza en la oración. Y podemos decir que el Espíritu Santo, antes del día de Pentecostés, fue el autor del arrepentimiento. Y el poder detrás de la regeneración es el Espíritu Santo. Ilumina o iluminó y dio fuerza a los creyentes en medio de la persecución antes de ellos recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero después de Pentecostés, todos los creyentes recibieron el Espíritu Santo de manera total. Mire cómo dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Todos fuimos bautizados en el Espíritu, todos fuimos lleno del Espíritu Santo luego del día de Pentecostés. Quienes recibieron entonces la invitación que Jesús está diciendo de que todo aquel que tenga sed venga a mí y beba, quienes reciben esa invitación de Cristo reciben entonces el agua de la vida eterna para la salvación. Son ellos y solo ellos, y son quienes reciben el Espíritu Santo completamente y que luego lo recibirían, completamente varios meses después, porque después de este suceso, entonces, varios meses después, entonces, acontece lo que nosotros llamamos como el día de Pentecostés. Cuando la multitud escucha esas palabras de Jesús, entonces la multitud reacciona, y la multitud reacciona diciendo que Jesús es el profeta precursor del Mesías, que ese era Jesús. Pero otros en cambio decían que él no era ese, sino que él era el Cristo. Antes de esto, ellos estaban intimidados por las autoridades judías, pero ahora ellos parecen estar convencidos y están dispuestos a aceptar a Jesús por un lado como Mesías y por otro lado como profeta. Ahora ellos no tienen ninguna duda. No funciona el mantener oculto nuestra identidad.
no funciona el mantener oculto nuestra relación con el Señor. Todo el que está a tu alrededor debe saber que tú eres cristiano. Y que tú eres cristiano lo debes saber por dos razones. Porque tu vida lo dice y porque tus labios lo testifican. Todo el que está a tu alrededor tiene que saber que tú eres creyente. Nosotros no debemos exhibir que nosotros tenemos riqueza, que tenemos buen trabajo, que tenemos buena ropa, que podemos vestir bien. No, nosotros debemos exhibir al mundo que nosotros tenemos una relación sana y personal con nuestro Salvador Jesucristo. Y debemos tener en alta estima esta relación. Pero también nosotros tenemos que decir que no todo el mundo piensa igual de Jesucristo. Todos no piensan igual de Jesucristo. Mientras algunos estaban dispuestos a aceptarlo como el profeta precursor y otros estaban dispuestos a aceptarlo como Mesías, algunos simplemente estaban siendo escépticos con él y no creían absolutamente nada de él. Por eso el texto dice, ¿de Galilea habrá de venir algo bueno? ¿No dice la Escritura que el Mesías ha de venir de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David? Y esto entonces provocó discordia, división, disensión dentro de todo el pueblo, porque algunos fueron a tomarlo preso queriendo asumir la orden de los principales sacerdotes, de los fariseos, y ninguno pudo echarle mano, dice el versículo 43. Era una especie de burla lo que estaban diciendo aquí. Ellos decían que el Mesías no fue profetizado como que el Mesías iba a salir de Galilea, sino que iba a salir de Belén, y que debía ser de la descendencia de David. Y eso es lo que trae el revuelo entre la gente, porque lo que esta gente está diciendo es verdad. El Mesías tenía que salir de Belén y el Mesías tendría que salir de la descendencia de David. Pero la incredulidad cegó los ojos, cegó la vista, cegó el entendimiento de esta gente. Y esta gente tenían la luz eterna frente a ellos y no pudieron verla. Y verdaderamente Jesús nació en Belén, la ciudad de David, y verdaderamente Jesús era de la descendencia de David. Pero este relato nos enseña que Jesús dividió a las personas de su tiempo en dos. Lo dividió entre creyente e incrédulo. Y esto es simple. El que escucha el mensaje de Cristo o cree o no cree. No es nada más que eso. O cree o no cree. Antes de escuchar el mensaje, todos estaban en la misma posición. Pero después de escuchar el mensaje, uno cree y otro no. Dicho de otra manera, uno es salvo y el otro es condenado. Mire cómo lo dice Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10 en adelante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna. No podemos decir que hay un campo medio, que hay un campo intermedio. O somos de Dios o somos del diablo. Es así. O somos de Dios o somos del diablo. Mire cómo lo dice Juan en la primera carta, pero a la altura del capítulo 3, versículo 8, dice Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. El que no ha entregado su vida a Cristo, dice este texto, está bajo la influencia, está bajo el poder de Satanás. Y esto es claro en este texto. Pero también
Este texto sugiere que hay personas que dicen ser cristianas, pero que no lo son de manera genuina, porque no aman a su hermano, porque no practican la justicia. Tú no puedes decir que tú eres cristiano, pero que tú tienes un hermano atravesado. Yo no lo soporto. Cuando él está en un lugar, yo prefiero ni siquiera ir por ese lugar. Eso lo hacen los políticos, pero no los creyentes. Si tú piensas algo así, revísate. Si no eres justo, revísate. Si tú no perdonas, revísate. Y volvemos entonces a nuestro texto de Juan del capítulo 7, que por tercera ocasión nos dicen que querían apresarlo, que querían aprenderlo, que querían tomar preso a Jesús. Y esta es la tercera vez que Juan nos los dice en lo que vamos del libro de Juan. Pero no pudieron lograrlo. Habían fracasado en su objetivo. Simplemente no era el tiempo de Dios. Dentro del plan de Dios, este no era el tiempo para que ellos tomaran preso a Jesús. Hay cosas que suceden. Hay cosas que nos pasan a nosotros. Y nosotros queremos buscar la razón de ser de dichas cosas en los lugares incorrectos. Olvidamos que nosotros tenemos que prestar atención a la voluntad absoluta del Señor que se está cumpliendo en nosotros, y que nosotros debemos dejarnos dirigir por el Señor en todo cuanto esté aconteciendo en nuestras vidas. Que nosotros debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para nosotros estar convencidos por la palabra que nosotros estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Las cosas no pasan por pasar. Las cosas no pasan al azar. No. Todo tiene una razón de ser. Y esa razón de ser está no en nosotros, sino en Dios. Todo responde a su plan perfecto, al plan perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú estés entonces caminando y tú tropieces, no mire la piedra, mira a quien colocó la piedra en ese lugar que quiere que tú aprendas a levantar los pies. Mira a quien gobierna este mundo y piensa que a todo lo que Él ama, todas las cosas la hará tornar para bien. Todas las cosas te ayudarán a bien, hasta las crisis, las dificultades, las situaciones difíciles. Al fin, todo apunta a Cristo y a su gloria hasta los momentos dolorosos. ¿Por qué tú estás orando? ¿Qué peticiones de oraciones tú tienes? Es posible que tú puedas pensar, el Señor ha tardado en tal o cual petición que yo le estoy haciendo. Pero no es así. Es que su tiempo no se ha cumplido. En su tiempo, cuando se cumpla el tiempo de Dios, el Señor se va a levantar en tu favor, en el tiempo que Él determinó cumplir eso que tú estás pidiendo o eso que tú estás ansiando. Ese es nuestro Señor. Y eso también nos da a nosotros otra enseñanza. Si nosotros estamos caminando en el marco de la voluntad de nuestro Dios, nada podrá detenernos. Repito eso. Si nosotros estamos caminando dentro del marco de la voluntad de Dios, nadie podrá detenernos, porque su voluntad se va a cumplir, o sí, no por mí, sino por Él. La voluntad de Dios se va a cumplir en mí, no porque yo pueda hacer algo para que se cumpla, sino porque nuestro Dios es todopoderoso y Él puede cumplir sus planes al pie de la letra, y Él lo hará y lo va a hacer. Él tiene el poder y la autoridad necesaria para hacer lo que le plazca. Y nadie le puede hacer daño a Jesús en el contexto en el que estamos hablando. No había cumplido su hora. Nadie le puede hacer daño porque aún su tiempo no se había cumplido. Y yo quiero que nosotros pensemos en torno a eso. Su voluntad es agradable y es perfecta. Y si esa voluntad agradable y perfecta se está cumpliendo en ti, nadie podrá detenerte y nadie podrá hacer lo contrario hasta que la voluntad de Dios así lo haya determinado. Al final, tú serás bendecido, y serás bendecido por aquello que hoy te atormenta, aunque no lo entiendas. ¿Recuerdan a Pablo? 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Permítanme solo leer ese pasaje.
Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Cito el texto. Y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Algunas veces nosotros no vamos a entender. No vamos a entender. Sufriremos por Cristo y tendremos múltiples preguntas. Pasaremos por crisis y tendremos múltiples preguntas. El remedio que el apóstol Pablo nos da aquí es que nos bastemos en su gracia. Bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo. Las palabras nos van a impactar a tal punto que nos van a llevar a nosotros a tomar una decisión y a nosotros estar determinados en hacer lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Permítanme ir a mi segundo encabezado, porque el tiempo corre. El impacto de las palabras de Jesús. ¿Cuál fue el impacto que tuvo las palabras de Jesús para aquellas personas que lo estaban escuchando? El versículo 45 dice que luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y cuando los guardias regresaron, fíjense una pequeña panorámica de quién eran los guardias. Los guardias eran levitas que habían sido reclutados en el templo para hacer las cosas propias del templo. Eran guardias al servicio del templo, pero eran gente levita. O dicho de otra manera, eran personas espirituales que estaban al servicio del templo, porque no podía ser guardia del templo y no ser parte de lo que es la adoración del templo. Y cuando estos guardias vienen y los sacerdotes, los fariseos lo ven, lo primero que le preguntan: ¿y por qué no lo trajeron? Nosotros lo enviamos a ustedes a hacer un trabajo, ¿y por qué ustedes no lo trajeron? Y los guardias, llenos de asombro, lleno de perplejidad, pasmado, con el corazón en la boca, le responden: nunca habíamos escuchado hablar a un hombre así. Nunca escuchamos hablar a un hombre así. Fueron enviados a buscar a Jesús para apresarlo. El impacto que producen las palabras de Jesús no lo dejan accionar, al contrario, lo paralizan y ellos están indecisos. ¿Qué hacemos? O obedecemos a los líderes religiosos que nos mandaron a apresarlo, o lo tomamos, o lo dejamos simplemente y nos vamos con las manos vacías. No sabemos qué hacer porque hemos escuchado el poder impactante de la palabra de Jesús y nosotros sabemos que este es un hombre especial. Quizás no sea el Mesías, pero Dios está con este hombre. Esos hombres fueron enviados a buscar a Jesús y regresaron con las manos vacías. Nunca ha hablado hombre así. Estos hombres expresaron su sorpresa. Ellos nunca imaginaron que iban a escuchar las palabras que Jesús había pronunciado. Y usted puede decir: ¿y escuchar la palabra de Jesús puede producir tanto? Bueno, la Biblia dice en el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué Dios creó en el principio los cielos y la tierra? Con el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios es un poder transformador. Dios hace todo cuanto quiere simplemente con el poder de su palabra. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y estos hombres escucharon la palabra de Jesús. Y eso fue suficiente para que ellos cambiaran la imagen que ellos tenían de Jesús. Quedaron atrapados.
y quedaron atrapados entre el poder y la gracia del mensaje de Jesús y el odio de los líderes religiosos. Quedaron atrapados, ellos quedaron en el medio. Y como quedaron en el medio, me imagino yo a ellos preguntando: ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos? Estaban paralizados. Y los fariseos reprendieron a los guardias. Y la reprensión que hacen los fariseos a los guardias es como diciéndole: ustedes no tienen discernimiento espiritual, ¿cómo ustedes no pudieron notar quién es ese hombre? Ustedes se están comportando como unos ingenuos. Esos religiosos le estaban diciendo a estos soldados que si Jesucristo era el Mesías, lo primero en saberlo eran ellos. Y si Él hubiese sido el Mesías, ellos lo hubiesen reconocido. Estaban ciegos, sordos y tenían un corazón terco y entenebrecido. Y la palabra de Jesús abrió un camino en el corazón de los guardias. Un camino abrió en ese corazón perverso de esos guardias. Y sin embargo, esa misma palabra de Jesús endureció el corazón de los fariseos. La palabra de Jesús aún sigue teniendo ese efecto hoy. El poder de la palabra de Jesús termina siendo una de dos cosas en el corazón del hombre aún hoy. O lo trae a Cristo produciendo arrepentimiento y fe, número 2, o endurece más su estado dejándolo en su maldad, condenado rumbo al infierno. Una de estas dos. Estos guardias tenían dos opciones: o escuchan a Jesús o escuchan a sus líderes. Y todavía hoy, como dije, es así. Y hoy también nosotros tenemos dos opciones: o escuchamos a Jesús y nos aferramos a su palabra, nos aferramos a su palabra escrita, o escuchamos a algunos fascinerosos que andan andando y que andan enseñando un evangelio que no es el evangelio de Cristo, unos falsos profetas que están hablando en nombre de Jesús, pero que hablan falsamente y no están hablando verdaderamente en el nombre de Jesús porque no han sido enviados. El que ha sido enviado se centra únicamente en la palabra revelada de Dios, que es la palabra escrita y que es la revelación especial de Dios. Y al igual que en aquel tiempo, hoy ese tipo de gente tiene muchos seguidores, muchos ciegos que lo siguen. Recuerdan que Jesús le dijo a esos fariseos en aquel momento: ustedes son ciegos, guía de ciegos. Así hay muchos que son ciegos, guía de ciegos. Pero también hay otros que han centrado su vida en la palabra de Cristo. Y ese poder transformador de la palabra de Cristo lo lleva de victoria en victoria. Jesús tenía incluso dividido a los líderes religiosos. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo, a la altura del capítulo 3 de Juan, lo vimos a Nicodemo allí, que va a Jesús de noche. Y quizás a esta altura del capítulo 7, Nicodemo no es un creyente genuino. Pero si nosotros nos trasladamos al capítulo 19 de Juan, en el versículo 39, mira lo que dice de Nicodemo. Luego de la crucifixión de Jesús, dice de Nicodemo: también Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra como de 100 libras. De manera pública, vemos a Nicodemo en el capítulo 19, abiertamente mostrando su fe en Cristo. Pero aquí en el capítulo 7 lo vemos de manera tímida, aunque le dice algunas verdades a estas personas para defender a Jesús. Versículo 50 dice: Nicodemo, el que fue a Jesús de noche al principio y que era uno de ellos, le dijo: ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y entiende qué hace? Le respondieron y dijeron: ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Y se fueron a su casa. Mire, ni los romanos en ese tiempo condenaban a una persona sin antes escucharlo. Y los judíos sabían esto. Sin embargo, los colegas de Nicodemo, en vez de reconocer lo que está diciendo Nicodemo, lo que hacen es burlarse de Nicodemo. Y le dicen: ¿tú también eres Galileo? Y ese "tú también eras Galileo" es despectivo para ellos, porque ellos trataban de manera despectiva a los galileos.
Y le dicen, de Galilea no se ha de levantar ningún profeta. La fiesta de los tabernáculos había terminado y cada uno entonces se había ido a su casa. Por eso el texto cuando dice, y todos se fueron a su casa, fue porque la fiesta concluyó ese día. Recuerden que vimos más adelante que decía, el último y gran día de la fiesta, Jesús se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El último día de la fiesta. Y todo eso acontece en el último día de la fiesta. Entonces al final ya todo el mundo se fue a su casa. La fiesta había concluido, todo el mundo se va para su casa. Pero había sucedido algo en la fiesta de los tabernáculos que nunca había sucedido en esta celebración. Y es que algunos encontraron al Mesías prometido en el Antiguo Testamento y la mayoría lo había rechazado. ¿Y qué pasó? Que todos los que fueron a la fiesta de los tabernáculos se dividieron en dos grupos. Un grupo minoritario que creyó y otro grupo mayoritario que no creyó. Un grupo que salió con Cristo en el corazón y otro grupo que salió con el corazón más endurecido. La palabra de Dios, la misma palabra de Dios, que una persona la escucha y esa persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, fruto de escuchar el mensaje de salvación. Esa misma palabra, la otra persona la escucha y en vez de producir fe, lo que produce es dureza y terquedad de corazón. La misma palabra. ¿Por qué? Pablo dice en Romanos capítulo 9 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Uno encontraron al Cristo prometido y otro endurecieron aún más su corazón. Pero nosotros podemos decir en esta mañana que nosotros estamos aquí por pura gracia. Que nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que nosotros tenemos pendiente el hecho de nosotros honrar a nuestro Cristo con todas nuestras vidas, con todo lo que nosotros somos, de nosotros poner en alto el nombre de nuestro Salvador. Con nuestro testimonio y con nuestros labios. La palabra poderosa de Cristo nos impactó y produjo en nosotros arrepentimiento y fe. Fue su palabra la que produjo en nosotros arrepentimiento y fe. Fue su palabra la dinamita que Dios utilizó para producir en nosotros arrepentimiento y fe, para que nuestros corazones de piedra puedan ser transformados en corazones de carne. Dios utilizó como dinamita el poder transformador de su palabra. Y es el mismo poder transformador que hoy nos alienta, es el mismo poder transformador que hoy nos sustenta, es el mismo poder transformador que nos da aliento, que nos da paz, que nos sostiene. Es el mismo poder transformador que hoy nos hace vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús nuestro Señor. Y si alguna persona de la que nos escuchan entienden que este poder que está en la palabra de Dios puede cambiarlo, puede transformarlo, tienen dos opciones. El que nos escucha, que aún ese poder no lo ha transformado, tiene dos opciones. Número uno, o te quedas como estás en tu vida pecaminosa. Número dos, o vienes a Jesucristo en arrepentimiento y fe y entregas a Cristo y su señorío toda tu vida. Ven a Jesús para que puedas ser salvo. El impacto del poder de la palabra de Jesús en aquel tiempo dividió a la gente en dos partes, entre creyentes e incrédulos. Y aún hoy se sigue dividiendo igual. El que escucha el mensaje de Jesús, el grupo, las personas que escuchan el mensaje de Jesús se siguen dividiendo igual, entre creyentes e incrédulos. Creyentes que quieren honrar y bendecir el nombre de su Señor. Incrédulos que rechazan y quieren ridiculizar el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿En cuál de los dos grupos tú estás?
El grupo de los creyentes son los que han de ser salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Y el grupo de los incrédulos es el grupo que irá al infierno por causa de su pecado. La palabra de Dios sigue produciendo y nosotros tenemos el compromiso delante del Señor de nosotros poder conocer su palabra, estudiar su palabra, para que la palabra de Dios siga produciendo en nosotros y siga afectando nuestra vida para bien, y la palabra de Dios siga guiándonos, que nosotros podamos recibir la guianza del Espíritu Santo, pero esa guianza es por medio del poder transformador de la palabra de Dios. ¿Necesitas guianza? Ve a la palabra de Dios. ¿Necesitas consuelo? Ve a la palabra de Dios. ¿Necesitas respuesta a tu vida? Ve a la palabra de Dios. ¿Qué tú necesitas? Todo lo que tú necesites, ve a la palabra de Dios, que son una fuente inagotable para vida eterna. Todo lo que tú necesitas está en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a entender que no podemos vivir de espalda a la palabra de Dios. Y que ayude a los amigos a entender que necesitan ser transformados por la palabra de Dios para poder ser salvos por Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra poderosa nos afectó, produciendo arrepentimiento y fe en nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, y siga fortaleciendo nuestras vidas por medio de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo convenza de pecado a todo el que nos escucha, y que pueda venir a ti ese que nos escucha en arrepentimiento y fe. Liberta al pecador en esta mañana, Señor. Y que el nombre de Cristo sea glorificado como siempre en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.